Buenos días a todos y bienvenidos al curso de complejidad y optimización. Hoy 10 de diciembre. eh, el día de hoy vamos a trabajar sobre lo que es programación, digamos que forma estándar y holgura. Ahorita vamos a ver qué es eso, de un modelo de programación lineal. Y al final de la clase vamos a retomar el ejercicio que les dejé ayer sobre en Sócrates para que trabajaran sobre el tema de modelamiento. Entonces, vamos a pasar primero el día de hoy por unas generalidades, ¿cierto? Sobre lo que es simplex. eh, y luego vamos a empezar a ver cómo convertir un modelo de programación lineal a una forma deseada que nos va a servir para tratar de encontrar soluciones utilizando el algoritmo simplex. Eso es lo que conocemos como forma estándar y esa forma estándar tiene unas variables que se conocen como variables de holgura. De hecho, en la pregunta de Sócrates de ayer aparecía una introducción muy sencilla sobre qué era una variable de holgura. Pero pues hoy introducimos un poco más al respecto. Y luego hacemos unos ejercicios. Entonces arranquemos con unas generalidades. Entonces, en general, el término restricción lineal denota igualdades o lineales o desigualdades lineales, así como las hemos venido trabajando en clase. Formalmente, un problema de programación lineal es un problema de minimizar o maximizar una función lineal sujeto a un conjunto finito de restricciones lineales. Eso es lo que ya conocemos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un problema de programación lineal, uno puede llevar ese problema, digamos que uno puede tomar ese problema y convertirlo a una forma equivalente deseada. Entonces, hoy vamos a llevarlo a lo que se conoce como una forma estándar. En algunos libros hacen la distinción de forma estándar y forma de holgura, en algunos aparece como forma estándar y en la forma estándar introducen las variables de holgura. Entonces nosotros vamos a distinguir ambos, lo que es una forma estándar y la forma estándar más las variables de holgura. Entonces, asimismo, entonces un programa lineal en forma de holgura corresponde a la maximización de una función lineal sujeto a igualdades lineales. Es decir, que cuando hablamos de forma de holgura, solamente tenemos igualdades lineales, no tenemos desigualdades. Es decir, que todas las desigualdades, de alguna manera, las tenemos que convertir en igualdades. Y un programa lineal, digamos que de cierta manera está en forma estándar, cuando tenemos que maximizar una función objetivo y las y tenemos en este caso, digamos que desigualdades lineales. Entonces, recordemos que estamos viendo unas generalidades antes de introducir el método simplex, que si nos queda de pronto en un espacio, recorreremos digamos que algunos slides donde hablemos al respecto. Si no, pues lo terminaremos la próxima clase. Entonces, para programas lineales con tres o más variables, la misma intuición de los ejercicios para dos variables se mantienen. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos con dos variables? Nosotros en el método gráfico lo que hacíamos era que teníamos un plano cartesiano donde teníamos nuestras dos variables e íbamos haciendo, digamos que íbamos dibujando las restricciones. Y esas restricciones eran una serie de líneas, porque contábamos con dos variables. Y luego, cuando ya teníamos digamos que nuestra región factible totalmente acotada, entonces sí empezábamos a tratar de encontrar un máximo o un mínimo en esa región factible. Básicamente lo que hacíamos era que recorríamos los vértices de esa región. Ahora, si tenemos tres variables, entonces cada restricción corresponde a un semiespacio. Entonces, ¿qué es un semiespacio? Pues un semiespacio, aquí les puse una nota al pie, dice que se denomina semiespacio a cada una de las dos partes en que un espacio queda dividido por un plano contenido en él. En el caso de un espacio tridimensional, si yo agarro, por ejemplo, como un plano y divido ese espacio tridimensional, ambos lados digamos que de esa figura tridimensional, es lo que conocemos como semiespacio. Ahora, también tenemos un semiespacio en lo que nosotros veíamos para resolver el EPES de dos variables, también teníamos semiespacios. Resulta que nosotros teníamos un plano, ¿cierto? Y cada vez que trazábamos una línea, íbamos cortando digamos que esa región factible, o sea que también teníamos un semiespacio allí, porque íbamos dividiendo esa región. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos tres variables? Pues la intersección de todos esos semiespacios, de esas partes factibles que van quedando de ese espacio tridimensional, es lo que forma lo que conocemos como la región factible, igual como cuando teníamos dos variables.
Lo otro es que el conjunto de puntos para la cual la función objetivo da un valor dado es ahora un plano, ¿cierto? Anteriormente mm, digamos que cuando nosotros queríamos encontrar digamos que el máximo o el mínimo de la función objetivo, lo encontrábamos sobre un punto, porque teníamos dos coordenadas. Ahorita vamos a tener un plano de corte y ese plano de corte es donde vamos a encontrar el óptimo de la función objetivo. Ahora, como en el caso de dos dimensiones, dado que la región factible es convexa, esto lo veíamos, lo explicamos en algún momento, recordemos que cuando tenemos esa aceleración es que el mínimo local realmente es un mínimo global y el máximo local, digamos que también es un máximo global. Eso nos lo garantiza cuando el problema es convexo. Entonces, el conjunto de puntos que alcanza el óptimo valor digamos que objetivo, debe incluir un vértice de la región factible. Esto es lo que sucedía cuando teníamos dos dimensiones, es decir, que la solución óptima la encontrábamos en uno de los vértices. Ahora bien, de forma similar, si tenemos n variables, entonces no necesariamente dos, pueden ser tres, cuatro o más variables, cada restricción define un semiespacio, es decir, cada restricción lo que va a hacer es una especie de corte en ese espacio dimensional. Entonces, de la misma manera, la intersección de todos esos semiespacios nos va a conformar lo que conocemos como la región factible. Ahora bien, vamos a denominar de ahora en adelante como simplex a la región factible formada por la intersección de dichos semiespacios. Nosotros anteriormente lo notamos como un omega, ¿cierto? Pero digamos que en la literatura también muchas veces no lo denominan omega, sino que le dan otra notación o también lo llaman simplex. Es esa región factible que encontramos allí. Y de allí viene también el nombre del algoritmo para solucionar ese tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué viene siendo la función objetivo? La función objetivo en este caso se define como un hiperplano. Entonces ya vamos a ver qué es un hiperplano. En un espacio dimensional, por ejemplo, si tenemos una recta, entonces un punto es un hiperplano que divide la línea en dos, que divide esa recta en dos líneas. ¿Bien? Ahora, si tenemos un espacio bidimensional, un hiperplano es una recta, como lo que hicimos hace un par de clases, donde íbamos cortando con rectas para encontrar la región factible. Si tenemos un espacio tridimensional, entonces un hiperplano es un plano. Entonces, básicamente, si estamos en Rn, el hiperplano está en Rn-1, ¿cierto? Está en una dimensión anterior. Aquí hay digamos que eh, una formalización de lo que es un hiperplano. Entonces, un hiperplano en un espacio n-dimensional puede ser descrito por una ecuación lineal. Recordemos que estas ecuaciones son lineales, es decir, no vamos a tener multiplicación de variables. Esa ecuación lineal es no degenerada, ya vamos a ver qué es eso, de la siguiente forma. Entonces, tenemos acá que el hiperplano, de cierta manera, lo denotamos como una suma de términos, ¿cierto? De las variables y a través de una igualdad. O sea que esto es lo que nosotros ya conocemos de cierta manera. Es un corte que nosotros hacemos para tratar de acotar la región factible. Ahora bien, cuando hablamos de que esa ecuación es no degenerada, entonces eso significa que los términos o estas constantes asociadas a esos términos, a sub i, no todas son ceros. Es decir, no podemos tener que todo este lado izquierdo sea cero. eh, y si b es igual a cero, entonces se tiene que el hiperplano lineal se pasa a través del origen. Ahora bien, ahorita les mencionaba que nosotros tenemos unos semiespacios y esos semiespacios es, digamos que cuando hago un corte, entonces yo obtengo un lado izquierdo y un lado derecho, o estoy dividiendo mi espacio, digamos que mi espacio, mi región factible en dos. Entonces, las dos mitades del espacio definidas por un hiperplano, entonces las podemos ver así, como que tengo una restricción donde mis valores o mis valores posibles están por debajo de ese valor B y tenemos mi otro semiespacio donde tenemos que las soluciones están por encima de B. Para que nos hagamos un ejemplo, de pronto un poco más claro, esto es lo que estamos tratando de mostrar acá. Entonces, si tenemos dos variables, pues la región factible que nos va a dar allí en últimas es un plano, que es esto que vemos aquí de color gris, pero los hiperplanos, que son los que hacen los cortes, en este caso son líneas, están en una dimensión anterior. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, tres variables, como lo que vemos en esta figura en el lado derecho, entonces tenemos la variable x1, x3 y x2,
Entonces allí nuestra región factible pues va a ser un espacio tridimensional, pero los cortes que nosotros vamos a hacer van a ser planos. Por ejemplo, entonces si tenemos una restricción, voy a tratar de darle un poquito de suma a esto. Por ejemplo, si tenemos esta restricción que x1 más x2 más x3 mayor o igual que 2, y resulta que los dominios de esas variables están entre 0 y 1, entonces por lo menos dos variables de aquí tienen que tomar el valor de 1. Entonces nuestra región factible está entre 1,0,1, 1,1,0, 0,1,1. Y como hablamos que esto es mayor o igual que 2, entonces mi solución factible está hacia arriba eh, en esta, digamos que en este simplex que se nos está formando aquí en esta partecita. ¿Bien? Entonces, si tuviésemos una igualdad como tal, entonces mi solución estaría sobre el plano de corte o ese hiperplano como tal. Entonces, miren que todas estas restricciones, independientemente del número de variables que nosotros tengamos, lo que van a hacer es ir cortando nuestra región factible para en últimas tratar de encontrar una solución. Eh, digamos que pues podemos graficar hasta tres variables, pero ese concepto se mantiene para n variables. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener la grabación acá